Ya vamos a empezar, ¿sale? Ahorita tengo clases ya. Bueno, esta es la clase número 1 que vamos a iniciar. Les recuerdo que, que la asignatura que nos compete es electricidad y magnetismo. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver en esta primera clase? Bueno, en esta primera clase lo que vamos a ver es iniciando con electrostática. O sea, este primer tema del plan de estudios es electrostática. Básicamente el temario es muy sencillo, pero bueno, trataremos de abordar los temas más relevantes. Vamos a empezar primero con entender qué es la electrostática, luego nos vamos a mover al electrón, carga eléctrica, métodos de carga eléctrica, las unidades de medida de la carga eléctrica y vamos a terminar con la ley de Coulomb. Esta última solamente será introducción, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Primero tenemos que entender qué es la electrostática y bueno, como su nombre lo dice, pues es la rama de la física que se encarga de estudiar a los efectos que se producen cuando, que producen dos cuerpos cuando estos se encuentran cargados. ¿Dónde hemos visto la electrostática? Pues la hemos visto en muchos lados, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos una regla y la frotamos con el cabello y luego la acercamos a unos papelitos. El hecho de que exista una interacción o una atracción del papelito por la regla ya genera un contacto eléctrico y eso se llama electrostática. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos cargados porque venimos caminando del sol, nuestros cabellos y nuestra piel se carga eléctricamente y cuando tocamos, por ejemplo, la manija de una puerta, como pueden ver aquí, sentimos una descarga o un choque. Bueno, ese es otro ejemplo de electrostática. También lo vemos, por ejemplo, al tener un globo, si ustedes inflan un globo y lo frotan sobre un plástico, igualmente como la regla, ponen pedacitos de papel, pueden ver cómo el papel se adhiere al globo. Pero bueno, ¿de dónde viene la electrostática? Pues la electrostática no es nueva, de hecho, la electricidad y magnetismo es una asignatura bastante vieja. Y de hecho, como dato curioso, en el año 600 antes de Cristo, el primero que empezó a descubrir las propiedades eléctricas fue en el ámbar y fue justamente Tales de Mileto. Él encontró que el ámbar, al ser frotado, podía atraer ciertas pequeños papeles o pequeños plumas y se decía entonces que el ámbar se electrizaba. De hecho, la palabra electrizar viene de electrón y electrón es una palabra del griego que significa ámbar. Entonces, de ahí que se diga, bueno, quedar electrizado significa como quedar en la propiedad del ámbar, ¿no? Que es estar cargado eléctricamente. Ahora, ¿cómo debemos entender las cargas y por qué es que existen? Bueno, tenemos que darnos un clavado a tratar de entender cómo está la estructura de la materia. Para entender cómo es la estructura de la materia, tenemos que entender de entrada que todos los átomos son divisibles y que tienen en su interior, pues de manera muy general, porque al menos hay más de 40 partículas caracterizadas, hay protones, neutrones y electrones. Recordemos que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los electrones son los que se encuentran alrededor o en la vecindad de dichos átomos. ¿Quiénes son los que proporcionan el peso al átomo? Bueno, son los más pesados, que son los neutrones y los protones. Mientras que los que les confieren propiedades de carga eléctrica son los electrones, los que se encuentran en la vecindad de estos átomos. No tenemos que indagar en los modelos más recientes de estructura electrónica para tratar de entender cómo es que ciertos cuerpos se electrizan o se cargan. En otras palabras, cuando se dice que un cuerpo se está cargando negativamente, quiere decir que está ganando electrones. Entonces, la carga que tenía en un principio, que era de cero porque tenía la misma cantidad de electrones que protones en un sistema en equilibrio y en un átomo normal. Eso es la cantidad de protones, es la misma cantidad de electrones. Recordemos el número atómico. Pero cuando este material que está embebido de estos átomos se carga negativamente, entonces hay una descompensación y hay más carga negativa que positiva, o sea, hay más electrones. Y entonces la carga final o la carga resultante pues se va a estar expresando en una unidad que nos interprete a una cantidad de electrones. ¿Sale? Por otro lado, cuando se transfieren esos electrones, habrá otros cuerpos entonces que se descompensen. Y entonces
ya no tendrán la misma cantidad de electrones, sino ahora tendrán pues, más cantidad de protones. Pero no es porque ganen protones, sino es que perdieron electrones, ¿sale? Y entonces ahí la carga eléctrica va a ser equivalente, pero de signo opuesto. Entonces, otra cosa que también quería comentarles es que de manera muy general, acuérdense que en el transcurso de la historia, o lo vieron en sus cursos de química básica, ya habían habido muchos experimentos, sobre todo en la teoría atómica, desde Thomson, Rutherford, en el que se establecen, por ejemplo, muchos descubrimientos relevantes, y entre ellos es que se encontró que la masa del neutrón es de 1.674 por 10 a la 27 kilogramos, ¿no? El del protón les comentaba que es análoga, es equivalente, mientras que la del electrón, que es la que no confiere masa al átomo, es sumamente pequeñita, si se dan cuenta, 9.109 por 10 a la menos 37 kilogramos. Ahora, si nos movemos en cuanto a la carga, los únicos que le confieren carga al átomo, pues es el protón y es el electrón. De hecho, la única diferencia que existe entre ellos es que es el signo, ¿no? El protón es signo positivo y el electrón es signo negativo. Mientras que el neutrón, pues no tiene carga y por eso se llama neutrón, ¿sale? Bueno, una vez que entendemos cómo es que los cuerpos se pueden electrizar porque simplemente ganan electrones, entonces podemos tratar de ver cómo es que estos se pueden electrizar. Hay 3 métodos de manera muy general en los cuales se puede hacer. Pero para que esto suceda, se parte del hecho de que dichos cuerpos no están cargados. O sea, están en equilibrio, tienen la misma cantidad de electrones y de protones, ¿sale? Ahora, en general son 3, es el frotamiento, el contacto y la inducción. Hablemos del frotamiento. Bueno, el frotamiento consiste en eso, en hacer un rozamiento de un cuerpo con otro. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, de que un cuerpo gana electrones y el otro es el que cede los electrones, ¿no? Para que suceda la electrización por este método de frotamiento, tenemos que partir del hecho de que un cuerpo está cargado y otro cuerpo está neutro, y entonces al frotar este cuerpo cargado con el neutro, pues parte de esos electrones se transfieren al cuerpo que no estaba cargado, y así es como existe la distribución de electrones. Así es como se electriza por este método. ¿Sale? Por lo tanto, un cuerpo queda cargado negativamente, mientras que el otro, que es el que dio electrones, queda cargado positivamente. El otro método es el método de contacto. No existe un frotamiento, simplemente, como su nombre lo dice, es un contacto, es una cercanía entre las superficies de los dos objetos, haciendo solamente un pequeño contacto. En este caso, se transfiere carga del cuerpo cargado al cuerpo sin carga, ¿vale? Pero como solamente es contacto y no es rozamiento, no existe un contacto intensivo en el que la carga se transfiera. Por lo tanto, las dos cargas quedan equivalentes o igualmente cargadas. ¿Sale? Sí. Mientras que en la inducción, aquí es un fenómeno un poco diferente, porque para que suceda la inducción no existe un contacto o no existe un rozamiento, simplemente es una cercanía lo suficientemente estrecha, tal que sí puede haber una transferencia electrónica. Para que entendamos mejor cómo actúa la inducción, podemos poner, por ejemplo, aquí en un cuerpo. De hecho, la inducción es como les ponía un peine que ya estuvo cargado por uno de estos dos métodos, frotamiento, contacto, y después este peine que ya está cargado, lo acercas a unos papelitos que no están cargados, y estos sienten atracción y se pueden desplazar de donde se encuentran hacia el peine. Pero esta parte suena bastante trivial si lo vemos solamente así. De hecho, en el dibujito de al lado, podemos entenderlo un poco más. ¿En qué consiste la inducción acá? En una polarización. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo que está cargado negativamente, y tú colocas pues un cuerpo o lo acercas a un cuerpo el cual es neutro. ¿Qué va a suceder? Que las cargas se distribuyen. Las cargas positivas se acercan a las cargas negativas del cuerpo, mientras que las cargas negativas del mismo cuerpo se alejan del cuerpo que está haciendo esta inducción. Así pues, si esto lo acercamos a un tercer cuerpo, el tercer cuerpo va a tener también la misma distribución de carga, y las cargas positivas de este cuerpo van a quedar del mismo sentido, del mismo lado que las cargas negativas de este otro. De tal suerte que la carga negativa del primer cuerpo con respecto al positivo va a ser de signo contrario, como pueden ustedes observar, ¿sale? Entonces, aquí se pueden ver los 3 métodos. Parece que son triviales, pero no, porque el primero del frotamiento es que deben de quedar con cargas opuestas, el segundo con cargas iguales, y el tercero es con cargas opuestas pero sin roce.
Ahora, les comentaba en la transparencia pasada que esto solamente sucede cuando los cuerpos no están cargados, ¿sale? ¿Qué pasa si los cuerpos estuvieran cargados? ¿Estos se cargarían aún más? Bueno, la respuesta es no, porque todos los cuerpos llegan a un equilibrio. Pero, ¿qué pasaría si ahora partimos de dos cuerpos cargados y los acercamos? Bueno, entonces ya no se trata de electrizar, ya se trata de cuestión de fuerzas. ¿Por qué? Porque como los dos cuerpos están cargados, se tendría que pensar si los cuerpos están cargados de manera positiva o de manera negativa. En este sentido se estableció la ley fundamental de la electrostática. ¿Qué nos dice la ley fundamental de la electrostática? Bueno, pues que dos cargas del mismo signo se van a repeler y dos cargas de diferente signo se van a atraer. De hecho, acá lo podemos ilustrar. Esto creo que no es nuevo para ustedes. Ya lo traen en sus conocimientos previos, en el cual se dice que pues, mismas cargas se repelen y cargas iguales se atraen. ¿Sale? Entonces, si dos cuerpos están cargados, habría que pensar cómo están cargados, si positiva o negativamente, para tratar de pensar que la fuerza resultante va a ser una atracción o una repulsión. En ese sentido, cuando se van acercando los cuerpos, de hecho, lo ejemplificaba acá en la inducción, pues los cuerpos se polarizan, ¿sale? Un cuerpo que está cargado negativamente tendrá más carga negativa que positiva, pero si lo acercas a un cuerpo que está cargado negativamente, toda la carga negativa se va a desplazar al polo opuesto con referencia a el polo negativo que tenía este primer cuerpo. Entonces, eso se da, ahí se existe una distribución de cargas y podemos decir que hay una polarización del cuerpo neutro, ¿sale? Bueno, ahora, en este sentido, una vez que tú cargas, una vez que se electrizan a los cuerpos o se cargan a los cuerpos como tal pueden hacer de esa carga cosas muy diferentes y eso es lo que a partir de cómo los cuerpos distribuyen la carga en sí, es como los podemos clasificar. De hecho, aquí de manera general los podemos clasificar en tres tipos. Una vez que el cuerpo lo cargas y este puede circular fácilmente la carga sobre su cuerpo, por ejemplo, pensemos por ejemplo en el oro, en el cobre, en el aluminio, que son metales y que pueden ser dúctiles, o sea, formar tubos. Si tú cargas un extremo del ducto negativamente, la carga se va a distribuir en todo lo largo del ducto. O sea, la carga puede viajar, los electrones pueden viajar de este extremo de carga hacia el otro extremo relativamente fácil y rápida. Cuando eso sucede, se dice que ese conductor, se dice que ese cuerpo es conductor, ¿sale? ¿Qué características químicas debe tener entonces ese conductor? Bueno, si recordamos en la transparencia 4, si ahorita la voy a regresar, en la transparencia 4, lo que tenemos es que para que un electrón pueda deslocalizarse y moverse de un átomo a otro, necesita una menor fuerza de atracción entre ese electrón con respecto al núcleo. Si la fuerza de atracción de ese electrón con el núcleo es muy fuerte, los electrones no se van a desplazar fácilmente porque se van a retener en el átomo. Mientras que, por ejemplo, en este caso en particular de un conductor, la fuerza de atracción entre ese electrón y el núcleo debe ser tan pequeña que permita a que ese electrón se pueda trasladar a otros átomos relativamente fácil. Eso es lo que hace que esta es la principal característica química que hace a un conductor. Ahora, vámonos al otro. Por ejemplo, aislantes. Bueno, los aislantes es exactamente lo mismo que los conductores, pero en sentido opuesto. Estos hacen que la carga no circule fácilmente. ¿Qué ventajas tiene un aislante? Que permite acumular una carga, porque no la distribuye o no la disipa en todo su cuerpo. ¿Sí me expliqué? Es decir, si se carga a un aislante, el aislante acepta la carga, pero la va a retener en ese punto de carga. ¿Qué características químicas tiene entonces ese aislante? Bueno, pues que la fuerza de atracción entre ese electrón con el átomo es tan fuerte que hace que ya ese electrón no se pueda trasladar a otros átomos. ¿Qué ventajas tienen los aislantes? Bastante. De hecho, por ejemplo, no tenemos que irnos muy lejos. Los capacitores, más adelante lo vamos a ver, los capacitores son aquellos dispositivos que tienen la capacidad de cargarse. Quiere decir que tienen en una parte del dispositivo un aislante que hace que esa carga se mantenga ahí y no se pueda ir, ¿sale? O sea, el hecho de que sea un cuerpo aislado o aislante no significa que no tenga una utilidad o una rentabilidad, sino todo lo contrario, lo puedes almacenar como las pilas de carga.
Mientras que los conductores, pues puedes permitir transferir carga eléctrica de un punto a otro, ¿no? Como el cobre, como los cables de nuestra casa, etcétera. Pero también existen otros que presentan propiedades híbridas entre un conductor y un aislante. A esto se llama semiconductores, es decir, tiene propiedades tanto aislantes como conductoras y nosotros en ciertas condiciones podemos hacerlos conductores o podemos hacerlos aislantes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de ellos? Bueno, pueden aquí ustedes ver, pues, los más comunes son el silicio, el germano, el azufre, los que se encuentran del lado del otro extremo del grupo principal de la tabla periódica. ¿Qué características químicas tiene, por ejemplo, el silicio y el germanio que hace que estos se comporten como semiconductores? Hablando más a detalle de esto, por ejemplo, los semiconductores son aquellos que tienen en esta parte de la distribución electrónica 4 átomos de valencia. Si ustedes observan, el silicio y el germanio tienen 4. El estaño también tiene 4. 4 de los 8, ¿no? Que es la regla del octeto. Si tiene 8 átomos en la regla del octeto, se dice que es más aislante. Si tiene nada más 1, se dice que es conductor, porque nada más es un solo electrón y que es fácil de desplazar. Por ejemplo, si ustedes ven a todos los metales alcalino-térreos, magnesio, calcio, todos ellos, deberían ser conductores. Por ejemplo, el cobre, que nada más tiene pocos electrones en su última capa de valencia, en la capa D, lo hace un buen conductor. Si es un cobre 2 más, nada más tiene un solo electrón, mientras si es un cobre 2, un cobre 1 más, tiene 2 electrones, ¿no? Es lo que lo hace un excelente conductor. Pero en este caso en particular, los semiconductores tienen 4. O sea, no están ni en exceso, pero tampoco tienen la mínima cantidad. En este caso, están en ese equilibrio perfecto en el que la fuerza de atracción que existe de esos electrones a los núcleos es tal que puede permitir más o menos que esos electrones se desplacen más o menos en todo el cuerpo. Intermedio. Exacto. Eso es lo que hace que estos sean semiconductores y tiene una gran cantidad de aplicaciones. De hecho, en la electrónica actual se utilizan más los semiconductores y sobre todo en los nuevos chips. Ahora en la cosa de los problemas de aranceles que existe, ¿no? Por ejemplo, en la nueva tecnología 5G, justamente los semiconductores son un acto revolucionario. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, los tres tipos de cuerpos, dependiendo de las características que tengan, los puedes cargar y pueden tener diferentes propiedades en el comportamiento de dicha carga y en la distribución de su cuerpo. Entonces, más adelante ya le indagaré. Bueno, hasta aquí, ¿dudas? Una pregunta. Sí. Entonces, en relación a los semiconductores, ¿podría decirse que la atracción hacia el núcleo se encuentra como en un nivel medio, algo así? En un nivel intermedio, exactamente. Okay. De hecho, ¿cómo los puedes hacer más aislantes? Para hacerlos más aislantes, aplicarías temperaturas súper bajas. Por ejemplo, para que tú puedas mover un electrón de un punto a otro, necesitas energía. O sea, el electrón debe de superar la energía para que se mueva de un lado a otro que la misma energía que el núcleo, el núcleo ejerce sobre él. Para que la energía de desplazamiento sea menor a la energía de atracción hacia el núcleo, se debe de enfriar. Por eso existen superconductores a bajísimas temperaturas. Ok. ¿No? Muchas gracias. Sí, ándale. Claro. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Todos me entendieron en algún punto? ¿Puedo regresarme a algo? ¿Todo bien? Bueno, entonces, hasta aquí terminamos nuestro primer orden del día, que es electrostática, y vamos a empezar con el ley de Coulomb, y no me voy a atorar en introducción, porque lo que sigue son vectores, y eso sí me va a llevar más rato. Entonces, pero quiero que conozcan la ley de Coulomb. Ok, bueno. Ya habíamos visto que si tú te acercas a dos cuerpos que están previamente cargados, pues estos van a tener un fenómeno de atracción o repulsión, y todo depende de del sentido o del signo más bien de la carga tengan estos cuerpos. A eso se le llama, esa forma o ese comportamiento lo describió Coulomb, y decía que la interacción entre las cargas eléctricas da como resultado por fuerzas de atracción o repulsión que están descritas por esta ley. ¿Qué dice esta ley? Bueno, la fuerza eléctrica no es otra cosa o es equivalente al producto de las cargas de los cuerpos cargados, o es directamente proporcional al producto de las cargas, ¿sí? ¿De qué cargas? Pues de los cuerpos que estamos analizando, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan.
Si tratamos de entender más esta ecuación, quiere decir que entre más grande sea la carga de un cuerpo con otro, pues obviamente mayor va a ser la fuerza de atracción o repulsión, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, agarran un conductor, por ejemplo, de alto voltaje, como la luz, ¿qué pasa? Te va a aventar muy fuerte, ¿no? Y el problema puede ser devastador, porque la fuerza de repulsión es tal, o la fuerza de atracción es tal, y entre mayor sea la cantidad de carga, imaginémonos que la mayor va a ser la magnitud de la fuerza ejercida entre la interacción de dichas cargas. Pero si esos dos cuerpos se alejan entre sí, obviamente la fuerza que ejerce uno con otro va a disminuir. Y va a disminuir al cuadrado de las distancias que estas dos cargas están separadas la una de la otra. Esa es la ley de Coulomb. Entonces aquí ya estamos hablando de que una carga pues debe de tener una cantidad cuantificable. Entonces, para poder cuantificar la carga, se tiene que conocer la unidad de la carga eléctrica. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? Bueno, es el Coulomb. Un Coulomb es la unidad de carga eléctrica y equivale, en otras palabras, a un amperio por segundo, que es intensidad y corriente eléctrica por segundo. Estamos hablando de potencia, o bien un faradeo por voltio. Y un Coulomb equivale a 6.2415 por 10 a la 18 electrones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a nivel atómico un átomo puede estar cargado positivo o negativamente cuando éste gana o pierde electrones? Entonces, es lógico pensar que el Coulomb debe ser una unidad relativa a la cantidad de ganancia o pérdida de dichos electrones. Como estamos hablando a nivel atómico, pues obviamente hablar de un electrón a nivel atómico es mucho, pero si lo hacemos más en una escala mayor, por ejemplo, de un cuerpo que nosotros podamos ver de manera visible, pues eso, transferir un electrón en macro cuerpos, a lo mejor generaría que la fuerza que podría ejercerse es irrelevante. Pero si ya estamos hablando de que se transfieren una gran cantidad de electrones, entonces la fuerza ya se hace importante. Entonces, manejar unidades en términos de electrones, por ejemplo, te transferí 5 billones de electrones, suena un tanto difícil de manipular, o te transferí 1 por 10 a la 615, o 1.67 por 10 a la 37 electrones, suena difícil de manipular. Entonces, existió esta unidad para unificar estos inconvenientes. Por eso un Coulomb en cantidades macroscópicas, en cantidades escalares, equivale a 6.2415 por 10 a la 18 electrones. Mientras que en cantidades microscópicas, el término de carga lo seguimos manejando en unidades de eléctricas, como la carga del protón o la carga del electrón. ¿Sale? Y bueno, para que esta ley tenga credibilidad, porque podemos nada más simplemente decir, la fuerza es equivalente a o inversamente proporcional a, pero para que toda ecuación mantenga su igualdad necesitamos una constante de equivalencia, porque esto proviene de una ecuación diferencial. Entonces, en la ecuación diferencial obtienes una constante de integración, que es el producto de la integral, y la constante de integración nos da una constante de proporcionalidad que es K. ¿Y qué es K? Bueno, ahorita para fines de entender esta asignatura no los voy a poner a integrar o sacar ecuaciones diferenciales de esta cosa. Alguien más ya lo hizo en la historia y encontró que K es igual, que es la constante de Coulomb, es igual a 8.987 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb. ¿Vale? Entonces, con esa magnitud, nosotros ya podemos estimar la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas a una distancia dada. Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? ¿Todos ven? No. Sí. Bueno, siéntanse la libertad de, si existe alguna duda o que voy muy rápido, me pueden... Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 dice, una carga de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb se encuentra 2 metros de distancia con respecto a una segunda carga de menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Bueno, ¿por qué dije fuerza de atracción? A lo mejor, si no supiéramos qué es fuerza de atracción, ya sabríamos qué es fuerza de atracción, simplemente observar el signo de las cargas. Observen, la carga número 1 es positiva, la carga número 2 es negativa.
Como son de cargas diferentes, de signo opuesto, que habíamos aprendido que la fuerza debe de ser atracción, ¿sale? Acción. Cuando la fuerza es de atracción, el signo de la fuerza nos indica eso. Atracción, aquí el resultado nos da negativo. Entonces, se correlaciona con lo que dice el sentido de la pregunta. Una fuerza de atracción. Si la fuerza resultante nos da con signo positivo, se dice que es una fuerza de repulsión. Ahorita vamos a verlo sin necesidad de que se lo aprenda de memoria, simplemente por sentido común. A ver, para ello, ¿cómo voy a tratar de resolver la fuerza que existe entre estas dos partículas? Bueno, tengo las dos cargas, 3 por 10 a la menos 6 coulombs y menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs, y tengo la distancia. Al tratar de narrar los datos, pues parece que tengo las dos cargas, tengo la distancia y obviamente conozco la constante de Coulomb. Ya a partir de este momento ya me la sé de memoria, 9 por 10 a la 9, ¿no? Entonces aplico la fórmula que es la ley de Coulomb. Y simplemente sustituimos los datos en la constante, ponemos pues, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por Coulomb, sobre Coulomb cuadrado, y lo multiplicamos por el producto de las cargas entre la distancia, que es 2 metros al cuadrado. Si se dan cuenta acá, cuando tú tienes una carga positiva, este valor te va a dar es positivo. Y al multiplicarlo por un valor negativo, obviamente el producto de estos dos te va a dar negativo. Por lo tanto, obviamente, la fuerza te va a dar como resultado negativo. Por eso es donde les decía yo que si vemos la explicación por meras matemáticas, veremos que signos opuestos me va a dar un resultado negativo. Signos iguales me va a dar un resultado positivo. Y así es como puedo interpretar que signos iguales, que es repulsión, es una fuerza de repulsión, mientras que signos diferentes es una fuerza de atracción, ¿vale? En este caso en particular, en este ejemplo, la fuerza nos da de menos 0.054 newtons. He de recordar también que la fuerza, al ser fuerza, a pesar de que dice fuerza eléctrica, las unidades van a estar expresadas en newtons. ¿Sale? Entonces... Sí, tengo una duda. Sí. ¿El valor de K es una constante? El valor de K es la constante de Newton, la constante de Coulomb. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Siempre vamos a utilizar esta constante cuando apliquemos ley de Coulomb. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Bueno, antes de concluir la sesión, les voy a recomendar y les voy a recordar algo. Este primer problema fue sencillo porque solamente quería yo conocer la magnitud de la fuerza. Pero si yo quisiera analizar el sistema, pero por tres cargas, o 4 cargas, o 5 cargas, y quisiéramos saber cuál es la magnitud de la fuerza, pero además el módulo de dirección de la fuerza, no nos debe extrañar, porque hemos de recordar, en nuestras clases allá de física, nos enseñaron que la fuerza es una unidad, es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, ahorita para introducción a la asignatura y porque ya estamos viendo ley de Coulomb, este ejercicio se nos hace bueno para familiarizarnos con la ley de Coulomb y simplemente familiarizándonos con la formulita de la ley de Coulomb. A partir de la siguiente clase trataremos de entender cómo poder predecir el sentido de la fuerza en dichas cargas. ¿Sí queda claro? Entonces, les pido que en ese sentido, para la siguiente sesión, traten de recordar, de todas maneras yo se los voy a recordar otra vez, pero traten de hacerlo, cómo podemos sacar o calcular un vector resultante. Así, ¿sale? Bueno, Disculpe, entonces, Doc. sí. Yair pregunta que si solo se utilizará la constante del problema o la de la anterior diapositiva. Bueno, es que la más exacta es 8.987. Pero para fines prácticos, tampoco somos tan puristas. Ajá, sí, o sea, tampoco, si no me pusiste el punto 1, ya está en tu problema. Pues no, o sea, puedes redondearlo a 9 por 10 a la 9. Sí, no hay problema. Nada más aquí, esto es porque este es el valor experimental, real. Mientras que pues obviamente es el valor redondeado. ¿Sale? Ahora, con esta tarea, fíjense el problema, que calculamos la fuerza, ¿no? Y les doy las distancias y les doy las cargas. Con este problema, tienen que hacer la actividad número 1. Vamos a revisar rápidamente problema por problema para tratar de disipar dudas. El primero dice, una carga de tal ejerce una fuerza a otra carga de tal.
Pero aquí les doy la fuerza, ¿ya se dieron cuenta? O sea, doy carga y doy fuerza. Y doy distancia. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la segunda carga? Despeje. ¿Qué es lo Tenemos que tienen hacer? despejarla. Hay que despejar, hay que despejar. Ahora, el segundo problema. Dos cargas, ahora les doy las cargas, les doy la fuerza, pero ahora quiero saber a qué distancia se encuentran. Otra vez, tienen que despejar, pero esta vez tienen que despejar distancia. ¿Queda claro? Sí. Correcto. Y una tercera, que es ese tercer problema, es muy parecido al problema de la sesión de la diapositiva 9. Les doy las cargas, les doy la distancia y quiero que me digan cuál es la fuerza. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Está bien. Ya, ya, ¿Alguna duda con estos tres problemas? No, creo que ¿No? no. Pues muchas gracias por su atención, gracias por conectarse